Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México. Empezamos con el módulo 36, investigación sobre cambio climático en México, investigaciones filosóficas. El tema de esta sesión es brotes zoonóticos y una salud y nos presenta el doctor Gustavo Ortiz Millán del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Me voy a permitir leer su semblanza. Gustavo Ortiz Millán es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es doctor en filosofía por Columbia University en Nueva York. Ha enseñado filosofía en Columbia University, New York University, Brooklyn College, el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También ha sido investigador visitante en la Universidad de California en Berkeley, en la Universidad de Duke en California del Norte y en la Universidad de Oxford, Reino Unido. Ha sido becario Fulbright en 2 ocasiones. Es autor de los libros La moralidad del aborto, siglo XXI, 2009, Aborto, Democracia y Empoderamiento, Fontana 2014. Es compilador y editor de varios libros. Entre los más recientes ha coeditado los libros Mind, Language and Morality, COVID-19 y Bioética, UNAM 2021. Asimismo, es autor de más de 100 artículos en revistas especializadas, capítulos en libros colectivos y reseñas críticas. Sus textos han aparecido en revistas como Journal of Medicine and Philosophy, Cambridge Quarterly of Care, Ethics, Global Bioethics, the International Journal of Gynecology and Obstetrics, the Journal of Bioethicals and the Indian Journal of Medical Ethics, Philosophy, Debate Feminista, Medicina y Ética, la revista de Bioética y Derecho, Dilemata, entre muchas otras. También ha publicado varias decenas de artículos en revistas de opinión como Nexos, Este País y Animal Político, entre otras. Trabaja temas de metaética, psicología moral y ética aplicada. Es miembro de distintas asociaciones como la Asociación Filosófica de México, la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, la American Philosophic Association y la Academia Mexicana de Ciencias Minding Animals, la International Association of Bioethics y el Colegio de Bioética, entre otras. Bienvenido, doctor, es un placer tenerlo aquí y adelante, por favor. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y presentándoles este trabajo. Es trabajo en proceso, así es que cualquier cosa que me puedan decir va a ser muy bienvenida. Se los voy a agradecer mucho. Yo he estado aprendiendo sobre estos temas. Les voy a compartir una presentación que preparé para esta ocasión. Entonces, les voy a hablar sobre brotes zoonóticos, globalización y una salud. Yo empecé a pensar en estos temas a partir de la pandemia. Me pareció que la pandemia de COVID-19 era simplemente un episodio más en una larga serie de epidemias y pandemias que hemos tenido en los últimos años. Y de hecho, cuando uno ve gráficas que les mostraré del número de epidemias y pandemias que ha habido en las últimas décadas, es verdaderamente alarmante. Y otra cosa que uno nota es que coincide con una etapa del proceso de globalización. La globalización no es un fenómeno reciente, pero la última fase, digamos, de globalización de la que hemos sido testigos muestra un marcado incremento en el número de episodios de brotes zoonóticos y de epidemias que tienen ese origen. Entonces, las enfermedades zoonóticas son enfermedades que se transmiten de animales a humanos y tienen diferentes orígenes geográficos, han aparecido en distintos lugares del mundo, pero hay ciertos factores que son constantes en su aparición y en la forma que se diseminan, como la destrucción de hábitats naturales, el comercio de vida silvestre, producción industrial de animales y cambio climático. Y por eso pensé también que era un buen tema para presentar en este foro, porque tiene que ver sin duda alguna con el cambio climático. Entonces ya hablaré en detalle sobre esto, pero mi hipótesis aquí es que la globalización ha intensificado en sí la diseminación de estas enfermedades zoonóticas. Y por otro lado, como este es un fenómeno global, pues se necesita una respuesta también global. Y entonces me parece que el enfoque de una salud, One Health o una sola salud, sería la respuesta necesaria para prevenir la aparición de estos brotes zoonóticos, solamente la aparición, sino la diseminación de estas enfermedades, porque este enfoque, como
seguramente ustedes saben bien, parte de la idea de que la salud humana está está interconectada con la salud animal y con la salud ambiental. Empiezo con qué es una enfermedad zoonótica. Son básicamente enfermedades infecciosas que se transmiten de animales a humanos y representan más del 60% de las enfermedades emergentes hoy en día. Si pensamos en algunas de las enfermedades que han aparecido en las últimas décadas, yo más o menos lo pondría la fecha de corte hacia 1980, digamos, que también coincide con la fecha que muchos estudiosos de la globalización darían para el inicio de procesos más acelerados de globalización, pero ya hablaremos de esto. Y algunas de las enfermedades que han producido epidemias con un gran número de víctimas son, por ejemplo, hacia la década de los 80, el VIH-Sida, SARS, la gripe aviar, el ébola, el MERS, la gripe porcina, la H1N1 y recientemente la COVID-19. La lista podría seguir aquí. No quise incluir todas, pero si piensan, por ejemplo, en la aparición del Zika, por ejemplo, o el chikungunya, o como ha habido brotes de enfermedades reemergentes como el dengue y como algunas otras enfermedades que se están expandiendo en estos últimos años, la lista podría seguir y seguir y seguir. Quienes han estudiado estos fenómenos, gente como Mark Woodhouse, sus colaboradores, estudio de 2005, examinaron 1.407 patógenos humanos conocidos y descubrieron que el 58% eran de origen zoonótico. Sin embargo, ellos mismos decían, bueno, si nos enfocamos simplemente en enfermedades emergentes, en brotes emergentes, el porcentaje crece. Ya no es 58%, sino es 75%. O sea, tres cuartas partes de los brotes zoonóticos de los patógenos humanos tienen un origen zoonótico. Posteriormente, este mismo investigador, Mark Woodhouse y otros colaboradores en 2012, afirmaron que cada año los científicos descubren de 3 a 4 nuevas especies de virus capaces de infectar a los humanos. Es marcado el crecimiento con respecto a los años anteriores. Los patógenos que pasan de animales a humanos tienen el doble de probabilidades de provocar enfermedades emergentes en comparación con los que no son de origen animal, o sea, el doble de probabilidades de provocar una epidemia. Y esto ha aumentado en las últimas décadas. Cuando analizamos la cantidad de estos eventos en los últimos 60 años, que es el estudio que hace Amanda Meadows y sus colaboradores, publicado en 2023, o sea, ellos marcan la línea divisoria todavía más atrás, en la década de 1960, dicen que el número de eventos de propagación de origen zoonótico ha aumentado a un ritmo de casi 5% anualmente y el número de muertes notificadas debido a esos eventos zoonóticos ha aumentado un 8.7, casi 9% cada año. Entonces, esta tendencia pues pone de relieve la necesidad de comprender los factores que subyacen a la propagación de enfermedades zoonóticas y desarrollar estrategias para mitigar su impacto. Voy a mostrar ahora estas gráficas que vienen de este artículo de Amanda Meadows y sus colaboradores, del número de eventos reportados, de eventos de brotes zoonóticos a partir del año 1960, que se dan cuenta como había pocos y esta tendencia se va incrementando conforme van pasando los años y para el año 2020 pues ya se habían incrementado muchísimo los eventos reportados. Eso es en cuanto a eventos. En cuanto al número de gente que muere debido a esos eventos zoonóticos, también vemos la gráfica, se han multiplicado de una manera alarmante, pues del 1960 al 2020. Y lo más probable es que veamos más y más y más brotes zoonóticos si no hacemos algo urgentemente. ¿Y por qué surgen estos brotes zoonóticos? Y aquí quiero identificar, con base en la literatura sobre este tema, ciertos factores de riesgo. Yo enumero los que me parecen a mí como más urgentes, más importantes, que tienen que ver con la deforestación, la urbanización, el comercio de vida silvestre, comercio legal e ilegal también de vida silvestre, incluso mercados, los llamados mercados húmedos y todo esto, ganadería intensiva. Incluyo acá el tema de resistencia antimicrobiana porque me parece que también es un fenómeno que se ha dado en los últimos años y que ha ayudado para intensificar estos brotes zoonóticos, la propagación de este tipo de enfermedades y finalmente también quiero hablar sobre cambio climático. Entonces voy a abordar cada uno de estos puntos con un poco más de detenimiento. Primero, la destrucción de hábitats, que incluye varios factores. Por un lado, la deforestación, o sea, cómo se han deforestado selvas, sobre todo selvas tropicales, básicamente en países de ingresos bajos y medios. La urbanización, cómo se han extendido las ciudades y también la expansión agrícola han provocado pérdidas
de hábitat. Y esto lo que hace es que acerca la fauna silvestre a los humanos, con lo cual aumenta la probabilidad de contagio de enfermedades de animales a humanos. Les quiero poner algunos ejemplos. De deforestación primero. En todo el mundo, sobre todo en países tropicales, se han talado extensas áreas de selva tropical y muchos de ellos han sido, por ejemplo, para establecer plantaciones de aceite de palma, ¿sí? Que se ha visto que es mucho más barato, que es de fácil producción, tiene una serie de ventajas con respecto a otros tipos de aceites. Y si vemos la cantidad de productos que ahora tienen aceite de palma, vean, por ejemplo, si les gustan los chocolates, muchos de los chocolates Ferrero y algunos otros tipos de chocolates se hacen con aceite de palma. ¿Y de dónde viene ese aceite de palma? Bueno, viene de lugares como Guinea y Liberia, donde casualmente, bueno, se ha talado la selva tropical, se han establecido plantaciones de aceite de palma y no es casualidad que en el año 2014 haya habido un brote de ébola en ese lugar. Pero lo mismo ha sucedido en otros lugares como Sumatra y Borneo, donde ha habido tal deforestación que han desplazado la fauna silvestre, básicamente orangutanes. En Indonesia hay grandes poblaciones de orangutanes y se han visto desplazados junto con otras especies como los murciélagos, se han visto desplazados y han perdido sus hábitats. Y eso ha hecho que, sobre todo en el caso de los murciélagos, es muy impresionante la cantidad los murciélagos son hospederos de cantidad de virus y la cercanía que la deforestación ha provocado con entre murciélagos y otras especies, particularmente los humanos, pero muchas veces hay especies intermediarias que pasan esos virus de los murciélagos a los humanos. Todo esto ha aumentado las interacciones de poblaciones humanas con estos animales y esto crea más oportunidades para transmisión de enfermedades zoonóticas. Mi ejemplo es este, pero podríamos haber dado otros ejemplos de deforestación. Lo mismo está sucediendo con la urbanización. Aquí pongo este ejemplo que me parece muy emblemático porque está bien documentado como la expansión urbana en Yakarta y sus alrededores ha consumido humedales y zonas boscosas, provocado la fragmentación del hábitat. A medida que la fauna silvestre se desplaza a zonas más pequeñas y aisladas, de nuevo, el contacto entre animales y poblaciones urbanas ha aumentado. Entonces aquí tienen esta imagen de cómo ha aumentado la extensión de la ciudad de Yakarta de los años 70, en donde ven aquí, Yakarta era una ciudad pequeña que fue aumentando, fue creciendo, ¿sí? Y acercándose a zonas selváticas. Esto hizo que se fueran deforestando estas zonas y que las probabilidades de interacción entre la fauna que vivía en esas zonas y la gente que vivía en Yakarta aumentaron. Lo mismo ha sucedido en muchos otros lugares. Mi ejemplo pudo haber sido de algunas zonas de México, por ejemplo, o de Latinoamérica, donde está sucediendo lo mismo. Algo similar también está sucediendo con los manglares y con los humedales. También ha habido destrucción de estos ecosistemas por la construcción de infraestructura turística, básicamente, aeropuertos, muelles, campos de golf, etcétera. Aquí sí, mi ejemplo puede ser de México. Si ustedes piensan, por ejemplo, en lugares como Puerto Vallarta está construido sobre manglares. De hecho, no muy lejos de Puerto Vallarta, en el estado de Nayarit, lugares como La Tobar, que son manglares que se conservan. Bueno, así es como era Puerto Vallarta. Actualmente queda solamente un manglar, pero del Salado, que está en medio de Puerto Vallarta, pero el resto era así y se construyó el aeropuerto y toda la zona turística sobre manglares. Podríamos también mencionar Cancún, Puerto Cancún, se devastó los manglares para construir una extensión de la zona turística, ¿sí? Y esto implica que hay una menor protección contra las tormentas, entonces cualquier huracán pues pega mucho más duro, porque los manglares, los humedales tienen esta función de proteger, o lo que terminan haciendo es que protegen a las zonas urbanas del efecto que pueden tener los huracanes, los ciclones, tifones. Entonces mitigan esos efectos destructivos en zonas urbanas, pero cuando ya no hay estos humedales, estos manglares, entonces propician la aparición de mayores brotes zoonóticos por los efectos que tienen los huracanes, y eso lo sabemos y ahora lo vamos a ver otra vez en esta nueva temporada de huracanes, que debido a las inundaciones, por ejemplo, suele haber un aumento del número de mosquitos y de diferentes vectores que ayudan a la propagación de enfermedades zoonóticas. Algo similar también sucede con la expansión agrícola, como se han convertido bosques y selvas en tierras agrícolas, muchas veces mediante la práctica de tala y quema, que provoca una
pérdida generalizada de hábitat. Y esta es una práctica común en muchos lugares del mundo, en Laos, en Camboya, en Vietnam, también en México, en toda Latinoamérica. Cualquiera que haya viajado por el campo mexicano sabrá que hay temporadas en donde básicamente la gente se dedica a quemar y talar preparándose para la nueva temporada de siembra. Todo esto provoca una mayor cercanía de la fauna silvestre y por lo tanto cercanía de la fauna silvestre con poblaciones humanas y por lo tanto mayores probabilidades de propagación de enfermedades. Y habría que decir también que mucha de esta expansión agrícola en zonas selváticas de México, en lugares como Veracruz, como Chiapas, se hace para meter ganado, que es una especie completamente ajena a ese ecosistema. O sea, las vacas están muy bien en Suiza, pero no en la selva chiapaneca. Entonces tienen muchos problemas para adaptarse. Pero bueno, básicamente se está talando la selva para que le demos de comer a las vacas. También ha habido crecimiento de plantaciones de caucho en países del sudeste asiático, sí, como Myanmar, Laos, Camboya, etcétera, que han transformado bosques biodiversos en monocultivos, básicamente. Reducen drásticamente los hábitats de la fauna silvestre, ayudan a que buena parte de esta fauna silvestre migre y vaya a otros lugares donde muchas veces van a estar en mayor cercanía con los seres humanos y se pierden barreras naturales entre animales humanos. Entonces, de nuevo, se aumenta la probabilidad de transmisión de patógenos. Y se ha documentado que las personas que viven o trabajan en tierras agrícolas en esa región tienen en promedio 1.74 veces más probabilidades de infectarse con un patógeno que quienes no están expuestos. Entonces, aumentan sus probabilidades de contagio y ahí es donde surgen estos brotes zoonóticos. Está bien documentado, este es un artículo de Mongabay, como la demanda de caucho, que es la base para hacer las llantas que usan nuestros automóviles, ha aumentado, sobre todo en el sureste asiático, pero también en otros países como Brasil o incluso México, ha aumentado. Y entonces estas selvas biodiversas pasan a ser básicamente monocultivos, con lo cual también quedan más a merced de distintos tipos de plagas. Ustedes saben que uno de las hipótesis más fuertes acerca del posible origen de la pandemia de COVID-19 es que la pandemia surgió en un mercado de mariscos en Wuhan, China. La idea es que esto que se llama wet market o mercado húmedo, es como lo traducen en español, o sea, un mercado de animales vivos, lo que hace es que pone en contacto especies exóticas como los murciélagos con otras especies. En el caso de la pandemia de COVID, la idea es que este virus que proviene de los murciélagos pasó a una especie intermediaria, muy probablemente los pangolines, y de ahí pasó a los seres humanos. Y lo que sucede es que se tienen los animales en tales condiciones de hacinamiento que sus sistemas de defensa bajan y son mucho más propensos a enfermarse de estas enfermedades y entonces es más fácil que sucedan intercambios de virus patógenos entre estas especies y entre estas especies y los seres humanos. ¿Sí? Entonces estas condiciones se dice actúan como recipientes de mezcla permitiendo que los virus salten de huéspedes animales originales a los seres humanos. Y esto es un patrón que hemos visto que se ha dado, o sea, no es un episodio aislado, ¿sí? La pandemia de SARS del 2003 tuvo más o menos el mismo patrón, o sea, en un mercado en el sureste asiático, en el sur de China, ¿sí? Las especies fueron diferentes, fueron civetas, pero es más o menos el mismo patrón. Por eso a nivel global mucha gente está pidiendo que se cierre este tipo de mercados. Y hay mucha discusión acerca de esto, porque el problema con que se cierren estos mercados es que el tráfico de especies, el tráfico legal, pero sobre todo el ilegal que hay en estos mercados, pues lo único que sucedería si se cierran es que pasarían a mayor clandestinidad, a condiciones en las que sería mucho más difícil identificar brotes zoonóticos. Entonces es un tema complicado. Ahora creo que uno de los factores que más preocupado a los investigadores estudian brotes zoonóticos es la ganadería intensiva. Sobre todo bueno, me refiero a la ganadería intensiva, es decir, a las granjas factorías, a las granjas donde se tiene grandes cantidades de ganado en espacios muy reducidos que se hace para maximizar el uso de alimentos y maximizar el uso de tierra, etcétera. A diferencia de la ganadería extensiva, la que se practica en grandes extensiones de terreno, ¿sí? La ganadería intensiva lo que hace también es que crea las condiciones para que estos patógenos evolucionen y se propaguen, ¿sí? Y se transmitan de animales a humanos. Entre otras cosas también, y de esto me voy a detener un momento más adelante, en el uso elevado
de antibióticos sobre todo. Y el problema es que muchas de estas instalaciones carecen de vigilancia sanitaria y entonces hemos visto muchos casos, por ejemplo, el caso del virus del Nipah, que en el 98-99 hubo un gran brote de virus del Nipah en granjas de cerdos en Malasia. La idea es que muchas de estas granjas estaban muy cerca de lugares donde habitaban murciélagos. Los murciélagos, las excretas de los murciélagos de algún modo pasaron a la fruta que a veces los cerdos y de ahí se enfermaron y de ahí de los cerdos fue muy fácil el brinco del virus a poblaciones humanas. Y el problema con el virus del Nipah es que la tasa de fatalidad es altísima, por arriba del 50%. Y si recuerdan, lo que fue más o menos lo que pasó en México en el año 2009 con el virus H1N1, que se dijo, es una de las hipótesis más fuertes, aunque hay otras hipótesis acerca del surgimiento de este virus, pero una de ellas es que surgió en granjas industriales de cerdos en el estado de Veracruz, en La Gloria, ¿sí? Estas granjas Carroll que surtían de pollo Smithfield, una gran compañía americana pollo y cerdo, que son productores de carne de estos animales. La hipótesis es que el virus del H1N1 pasó y por eso también, como venía de los cerdos, se le llamó influenza porcina, aunque la industria porcícola trabajó muy duro para que no se llamara así, para no estigmatizar a su industria. Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemia hubo un exceso en ese año de 284,000 muertes a nivel mundial, porque esta epidemia pasó a muchos países, ¿sí? Si les interesa este tema, hay un libro que yo les recomiendo de Rob Wallace, que está traducido afortunadamente, se llama Grandes Granjas, Grandes Gripes. ¿Sí? Y la idea es esta, y lo documenta capítulo tras capítulo, cómo las granjas industriales han creado repetidamente condiciones favorables para la aparición de enfermedades zoonóticas. Entonces, todo esto termina representando una amenaza para todo el mundo. ¿Sí? Un libro muy recomendable. Bien. Ahora, uno de los factores que ha tenido mucho que ver con la aparición de brotes zoonóticos, sobre todo en granjas industriales, es que se usan grandes cantidades de antibióticos en dosis muy bajas, en dosis subterapéuticas. Uno, para prevenir enfermedades, porque los animales que están en estos entornos viven muy deprimidos, con sus sistemas de defensa también muy deprimidos, porque muchos de estos animales, entre otras cosas, viven sus vidas dentro de una nave industrial en condiciones artificiales de luz, y muchos no ven la luz del día, no ven el sol, viven hacinados. Entonces es mucho más fácil que se enfermen. Para que no se enfermen, se les dan antibióticos. También se les da como un factor de crecimiento, se llaman promotores de crecimiento. Entonces se les dan en dosis bajas porque se ha visto que si se les da de este modo, los animales crecen mucho más rápido. O sea, un cerdo que tardaría más tiempo en crecer, va a crecer mucho más rápido si se les da antibióticos. Entonces, esto que hace es que está creando resistencia a los antibióticos porque muchos de estos, sobre todo la carne que viene contaminada y así, pasa a los seres humanos y luego ya en las poblaciones humanas es difícil controlar la propagación de estas bacterias. Y esto entonces hace que sea más difícil el tratamiento de estas infecciones, aumenta la probabilidad de brotes prolongados, mayor mortalidad y a veces brotes y esta propagación son difíciles de contener porque cada vez es más difícil antibióticos lo suficientemente poderosos para parar estas epidemias. Yo les quiero poner acá un ejemplo, el caso de la colistina. En 2015, científicos chinos descubrieron el gen MCR1 que confiere resistencia a la colistina, que era un antibiótico, se diría, de último recurso. O sea, uno de estos antibióticos que se usan cuando ya todos los otros antibióticos fallaron, bueno, se usa este. Bueno, y se encontró este gen que es resistente a la colistina. Se encontró en bacterias de Escherichia coli, aisladas de cerdos en granjas industriales, ¿sí? También en carne de cerdo cruda, que se vendían en mercados y en pacientes humanos. En cuestión de unos meses, este gen se había detectado ya en 31 países, con lo cual se llamó a una prohibición del uso de colistina para uso en granjas industriales. Y de hecho, ya ha habido varios llamados. En la Unión Europea hubo una prohibición en el año 2006 de antibióticos para fines de promotores de crecimiento o para cualquier fin que no fuera completamente terapéutico. Entonces ya la carne de cerdo y de pollo y de otros animales que proviene de la Unión Europea se supone que ya no se produjo usando antibióticos. Sin embargo, estos se siguen usando en China, se siguen usando en Estados Unidos. En México no hay muchos datos. Hay
mucha opacidad en cuanto a los datos del uso de antibióticos con estos propósitos, pero al parecer se siguen usando y no hay mucha vigilancia. Incluso hay quien piensa que con las políticas de austeridad que se han instrumentado en los últimos años, instituciones encargadas de la vigilancia epidemiológica, como es el SENACICA, han dejado de vigilar, ya no se usan estos antibióticos. Entonces, es muy probable que se sigan usando y con lo cual se está contribuyendo a que en algún momento vivamos en una etapa post-antibióticos. O sea, va a llegar el momento, si no hacemos algo urgentemente, en que los antibióticos, en que cualquier operación que te hagan, pues no se va a poder hacer, va a ser muy peligrosa. No porque vayas a morir de la operación, sino porque puedes morir de la infección que se dé posteriormente a la operación. Entonces, estamos contribuyendo al advenimiento de una etapa post-antibiótico, muy peligroso. Bueno, y el cambio climático, que no es solamente es un problema ambiental, sino que se reconoce cada vez más como una amenaza para la salud pública, en particular por pulso, digamos, de enfermedades infecciosas emergentes. A medida que aumentan las temperaturas globales y cambian los patrones climáticos, se alteran los ecosistemas que sustentan tanto la vida silvestre como vectores de enfermedades. O sea, vamos a ver cada vez más propagación de mosquitos, garrapatas, roedores, que son vectores de estas enfermedades. ¿Sí? Ha habido una expansión geográfica de los vectores. Me voy a apurar porque todavía falta bastante material. Entonces, nada más menciono esto. Hay expansión de los geográfica de los vectores, es decir, hay climas más cálidos que hacen que los insectos prosperen en áreas que eran frías y ahora ya no lo son. ¿Sí? Entonces, hay nuevas enfermedades o enfermedades que estaban circunscritas a un área y ahora se han extendido, se han alterado patrones de migración y reproducción, ha habido alteración del hábitat. Esto hace que los animales silvestres se muevan y estén más cerca de asentamientos humanos, cual otra vez ayuda a la propagación de enfermedades zoonóticas. Y ha habido fenómenos meteorológicos extremos, como esto que estamos viendo ahora con el huracán Eric en la costa del Pacífico en México. Va a haber más inundaciones. También vemos mayores sequías, tormentas que desplazan a los animales, aumentan las interacciones y las condiciones para mayores brotes zoonóticos. Les pongo como ejemplo lo que ha sucedido con la enfermedad de Lyme. En el 1996 estaba circunscrita a una zona relativamente pequeña del noreste de Estados Unidos. Para 18 años después, 2014, ya se había extendido. Para 2025 ya es todo lo que está en rojo, se había extendido mucho más. Esto con la enfermedad de Lyme, pero lo mismo ha sucedido con el virus del Nilo Occidental. Otro fenómeno que ha incidido en la propagación es la transportación global. ¿Sí? Con la globalización ha habido una mayor conectividad global, con lo cual un brote que antes se localizaba solamente en un lugar, ahora es cuestión de días, se convierte en una crisis global, porque a mayor transportación de personas en aviones, barcos, carga, etcétera, mayores probabilidades de propagación de estos virus. Según datos de la Agencia Internacional de Transportación y Aeronáutica Mundial, el número de viajes que se realizaban hace 50 años pasó de unos cuantos cientos de miles a millones de viajes. Entonces se multiplican los factores. También la sanidad deficiente, la gestión inadecuada de recursos ha ayudado a la propagación de muchas de estas enfermedades, de estos brotes zoonóticos. ¿Sí? Bueno, esos son los factores que han ayudado a la propagación, al surgimiento y propagación de estos brotes, pero todo esto se ha intensificado con la globalización, porque a medida que hay mayor comercio y transportación y movimiento de personas, de bienes, de emisión, de ideas, etcétera. Bueno, de personas y de bienes, es como se caracteriza la globalización. Entonces se crea mayor interconexión e interdependencia entre los países y esto intensifica los factores de riesgo al aumentar la conectividad, la movilidad humana, la comercialización global. Entonces esto se ha documentado ya bastante. Ajá. Y la idea es que el enfoque de una sola salud, One Health, que reconoce que estos no deben ser tratados simplemente como problemas de salud pública, sino como problemas en que se reconoce la interconexión entre la salud humana, la salud pública, la salud animal y la ambiental, pues están realmente muy íntimamente relacionados y uno depende del otro. Y este tipo de enfoque tiene que tomar una perspectiva global, porque las fuerzas que impulsan la aparición y propagación de enfermedades zoonóticas también están globalizadas. Entonces, ¿cuáles serían los componentes que yo identifico como parte
de este enfoque de una salud. La vigilancia integrada, o sea, tiene que haber más vigilancia y más colaboración interdisciplinaria de políticas conjuntas, ¿sí? Que permitan la detección de estos brotes zoonóticos, ¿sí? Es decir, a nivel mundial debe de haber organizaciones que coordinen esta vigilancia y esta colaboración, ¿sí? Y esto se ha visto que ha tenido buenos efectos cuando se ha instrumentado, ¿sí? Y cuando no ha habido esta coordinación a nivel internacional, se ha visto, por ejemplo, como el brote del ébola, o incluso podríamos también mencionar el brote de COVID en China, que no hubo una adecuada vigilancia por parte de las autoridades chinas y que permitieron que esto se extendiera hasta que se le salió de las manos. Esto ha provocado la propagación de estas enfermedades. El problema, no quiero dejar de mencionar, es que hace unos meses que Donald Trump cortó presupuesto de USAID, la agencia de los Estados Unidos encargada de este tipo de políticas y que financiaba programas de vigilancia a nivel internacional, no solamente en Estados Unidos, sino en África y en Latinoamérica y en Asia, ha visto recortado su presupuesto y esto ha limitado las posibilidades de colaboración internacional. Tiene que haber investigación colaborativa, tiene que haber investigación multidisciplinaria, para comprender mejor y mitigar la dinámica de enfermedades zoonóticas. O sea, tiene que haber más colaboración entre veterinarios, biólogos, epidemiólogos y también bioticistas, ¿por qué no? Porque esto mejora la capacidad para detectar, monitorear y responder a este tipo de amenazas. Un buen ejemplo de esto es un proyecto que financió USAID, que es el proyecto PREDICT, que funcionó durante 4 años hasta el año 2020, que se extendió por motivo de la pandemia, y ahora había otro programa de esta misma agencia, pero con los cortes presupuestales, y de esto ya muchos medios de comunicación han alertado acerca de las consecuencias que tiene los recortes presupuestales sobre la salud global, ¿sí? Esto es una nota del New York Times de cómo los cortes que ha instrumentado el gobierno de Estados Unidos ponen en peligro justamente este tipo de sistemas de monitoreo, de vigilancia y de interacción. Entonces, hoy en día, en lugar de estar más preparados para estos brotes zoonóticos, estamos menos preparados. Entonces, es probable que veamos más brotes zoonóticos. No está de más insistir también en que tiene que haber mayor conciencia pública, formación interdisciplinaria, etcétera. Tiene que haber mayor educación a nivel de profesionales sanitarios, de veterinarios, de ecologistas, etcétera, acerca de este tipo de enfoques de salud integrados, ¿sí? Pero también a nivel de concientización ciudadana, ¿sí? Para reconocer los riesgos que tiene la interacción con la fauna silvestre y todos estos factores de los que he venido hablando, ¿sí? Y tiene que haber cambios necesarios en gobernanza, o sea, se requiere una coordinación entre sectores y entre gobiernos de países para instrumentar políticas efectivas de salud, ¿sí? Esto es algo que se tiene que hacer sobre todo, por ejemplo, en casos como los de la resistencia a antimicrobianos. Yo hablé de la resistencia a los antibióticos, pero también el fenómeno es más amplio, se da en otros niveles de otros microbios, virus, hongos, etcétera, ¿sí? Y tiene que haber estos cambios necesarios en gobernanza, pero bueno, también ahí la perspectiva no es muy alentadora. Estamos viviendo una época en la que vemos que hay menos interacción y en que muchos países están yendo hacia políticas nacionalistas y de menor cooperación con organismos internacionales. Piensen, por ejemplo, en cómo Estados Unidos recientemente se retiró de la Organización Mundial de la Salud, o sea, más bien dejó de aportar fondos, argumentando que la Organización Mundial de la Salud no sirve, es muy burocrática, etcétera, que no estaban de acuerdo en el enfoque que tenían. Y algunos países han seguido ese ejemplo. El caso de Argentina con el gobierno de Javier Milei también han tomado la misma postura de no apoyar a la OMS, y sospecho que es probable que algunos otros países tomen esta misma perspectiva, con lo cual se están debilitando estos sistemas de coordinación, lo cual pues es muy preocupante. Entonces, en conclusión, pues sí, deberíamos de tomar un enfoque de una salud, ¿sí? Porque los enfoques tradicionales de salud pública centrados en el ser humano, pues ya no son adecuados para abordar un fenómeno tan complejo, como es el de las enfermedades zoonóticas
en el mundo globalizado. Vamos a ver más de estos brotes y tenemos que hacer algo urgentemente. Si no, esta pandemia que recién pasamos va a ser cosa cotidiana y parece como que el mundo va hacia allá porque se aumentan las probabilidades de brotes zoonóticos y de propagación, pero también sistemas de respuesta parece que los estamos debilitando. Entonces, no quiero sonar muy pesimista, pero bueno, pues es un poco de lo que estamos viendo. Si tienen preguntas, comentarios, muy bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Sin duda muy interesante su ponencia. Tenemos ahorita dos preguntas en el Zoom. Alejandro Muñoz, maestro en ciencias, ¿cuál ha sido la contribución del derretimiento del permafrost por calentamiento global a la aparición de nuevas zoonosis? Gracias. No sabría bien a bien exactamente cuál es la contribución del derretimiento del permafrost a la contribución de brotes zoonóticos. Supongo que sí debe de haber, pero bueno, yo no soy ecólogo, no soy biólogo, soy meramente un filósofo. No tengo esa información, pero sí, supongo que conforme veamos que lugares tenían muy bajas temperaturas, están aumentando esas temperaturas, vamos a ver la aparición de insectos y de otros animales que van a contribuir a que también en esos lugares empecemos a ver brotes zoonóticos. No tengo documentado ninguno, más bien de los que yo sé son los que han aparecido en regiones tropicales o subtropicales. Gracias, doctor. Nos pregunta Jorge Luis Granados Alcaraz. ¿Deberíamos hacer diferencia entre la fauna urbana, las especies de granja y las especies domesticadas? Es decir, deberíamos hacer diferencia en términos de qué tanto contribuyen a la aparición de brotes zoonóticos. No lo sé, supongo que no, que vemos la aparición de brotes zoonóticos, muchos animales de estas especies, es decir, sí, animales domésticos, pues todo lo que estuve hablando acerca de la aparición de estos brotes en ganado, ya sea en reses, en pollos, en cerdos, etcétera. Bueno, pues los casos son muchísimos, pero han pasado también hemos visto casos muy similares en animales, en este tipo de animales que muchas veces consideramos que son plagas, ¿no? Como los roedores, un caso muy paradigmático, sobre todo en cuanto a manejo de residuos, es el del hantavirus, que es este virus cuya aparición se ha reportado repetidamente en Estados Unidos, pero también en lugares como Argentina, Uruguay, etcétera, que ha pasado de las excretas de animales a los roedores y de los roedores ha pasado a los seres humanos por mal manejo por insuficientes niveles de sanidad, digamos. Y entonces hemos visto la aparición de brotes de hantavirus en muchos lugares. O sea, podemos identificar casos en todos estos contextos que menciona la pregunta. Gracias, dice Jorge Luis Granados Caraz. ¿Tiene algún efecto la predominancia de los insectos? ¿Tiene algún efecto la predominancia de los insectos? Bueno, que haya más insectos significa que en muchos casos va a haber mayores probabilidades de infección, porque si aumentan los vectores, pues aumentan las probabilidades de que nos afecten y que nos contagiemos. Entonces, eso hemos visto, por ejemplo, con la enfermedad de Lyme. O sea, vemos que hay más insectos en lugares donde normalmente no había tantos, noreste de Estados Unidos, el virus del Nilo Occidental también. Por eso, muchas veces como medidas de contención, lo que se hace es rociar insecticidas en áreas habitacionales, lo cual me parece horrible. O sea, tan malo el remedio como la enfermedad, porque el contacto con los insecticidas y todo esto, pues tiene efectos muy nocivos en la salud. Y esto a nivel de producción de alimentos también es súper nocivo. O sea, cómo se están usando los pesticidas en la comida y las cantidades de pesticidas que estamos comiendo hoy en día. Sí, tiene efectos muy nocivos sobre la salud humana y claro, también sobre la salud animal. Entonces estamos viendo una mayor incidencia de enfermedades como la demencia, como el Parkinson, por ejemplo. Una de las más fuertes hipótesis acerca de por qué han aumentado tanto los números de Parkinson es por el uso de pesticidas. Entonces, sí, vemos más que han aumentado el número de insectos. Sí, otro caso interesante también es el del dengue en lugares como Sudamérica, en Argentina. Han aumentado
aumentado la temporada de calor, entonces se ha visto que ha habido un grave aumento de casos de dengue en el país. ¿Y quiénes son los portadores de este tipo de enfermedades? Pues son los insectos. Entonces vemos más insectos y además insectos, muchos de ellos que son cada vez más resistentes a los insecticidas. Gracias, doctor. Nos preguntan, ¿el veganismo podría ser una alternativa ante este contexto? En alguna medida yo creo que sí lo es, sí, pero de un modo limitado. O sea, sí porque contribuye a la menor producción, a la menor demanda de carne de origen animal, aunque lo que estamos viendo también es que uno de los efectos que ha tenido la globalización es que muchos países de ingresos bajos ahora son más afluentes, tienen mayor riqueza, es el caso de China y de la India, y lo que suele suceder cuando estos lugares, cuando la gente tiene más recursos, es que aumenta el consumo de carne, aumenta la demanda de productos de origen animal. Y a mayor demanda, esto provoca más producción y más producción industrial. Y esto, bueno, ustedes saquen las conclusiones, esto provoca mayores probabilidades de que haya más enfermedades zoonóticas, etcétera. Yo creo que sí, que deberíamos de bajarle al consumo de carne y de productos de origen animal. Esto podría, por ejemplo, disminuir un poco la presión que hay sobre la producción de estos productos, pero al mismo tiempo creo que debemos de ser consumidores más conscientes y debemos de exigir el menor uso o la prohibición o por lo menos la etiquetación de productos que usan antibióticos. Deberíamos de exigir que si vamos a seguir comiendo carne, que se diga en los empaques de la carne, no se usaron antibióticos para la producción de esta carne, porque en serio es un problema que vamos a ver cada vez más y más. De hecho, ya lo estamos viendo, tanto en internet y vean el número de gente que está muriendo en Estados Unidos o en España o en otros lugares del mundo. En España yo leía, se calcula 35.000 muertes cada año por enfermedades que tienen como origen bacterias, superbacterias, o sea, bacterias resistentes a los antibióticos. O sea, 35.000 personas mueren en España cada año por estas enfermedades, ¿sí? En Estados Unidos también, calcula, creo que más de 2 millones de personas cada año padecen de estas enfermedades y varios miles, también anda por los 30 y tantos mil, algo así. De hecho, aprovecho aquí para hacer un comercial. Justo escribí un artículo, saldrá publicado este fin de semana en la revista Nexos en línea sobre el problema de la resistencia a los antibióticos y la ganadería industrial. Y ahí podrán encontrar más datos y vínculos a artículos científicos sobre este asunto. Muy preocupante. Gracias, doctor. Y cerramos con una última pregunta. Dice, ¿el mundo está preparado para otra posible pandemia? ¿Y desde dónde deberíamos reflexionar el consumo y trato de los animales que comemos? ¿Estamos preparados? Yo creo que no, yo creo que estamos menos preparados ahora, sobre todo por esto que yo mencionaba, de cómo el aumento de gobiernos populistas, antiliberales, que suelen tener tendencias nacionalistas y desconfiar de organismos supranacionales o multilaterales como la Organización Mundial de la Salud y otras similares, eso está llevando a un debilitamiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica en todo el mundo. Y eso es muy preocupante. Entonces, ¿estamos más preparados? No, yo creo que nos dirigimos a un mundo donde cada quien va a ver por sus propios intereses y es lo que vimos también durante la pandemia. Cuando surgió la vacuna para la COVID, lo que vimos fue esto que se llamó nacionalismo de vacunas. O sea, todos sabíamos que si queríamos salir todos de esto, no íbamos a salir individualmente. Y sin embargo, la reacción de los países fue una reacción individual. ¿Sí? O sea, cada quien vio por sus propios intereses, cada quien vio por vacunar a su propia población y estos mecanismos internacionales como COVAX, etcétera, se dejaron a un lado. Fue un fracaso. Entonces, nos estamos encaminando a un mundo cada vez más donde las naciones vean por sus propios intereses, ¿sí? Lo cual es pésimo porque pues, la respuesta tiene que ser globales. Son fenómenos globales que necesitan respuestas globales. Eso con respecto a la primera parte de la pregunta. La segunda era acerca de producción animal. Dice, ¿y desde dónde deberíamos reflexionar el consumo y trato de los animales que comemos? Bueno, yo creo que desde dónde, desde muchos puntos de vista. O sea, normalmente tomamos el punto de vista del sufrimiento de los animales, tomamos el punto de vista de los derechos de los animales, pero también tenemos que reflexionar acerca del impacto ecológico que tiene el consumo de estos
animales, ¿sí? De cómo estamos devastando grandes regiones selváticas como el Amazonas, como la selva chiapaneca en Veracruz, en otros muchos lugares. Estamos devastando y se están perdiendo muchas selvas en África, en Asia, etcétera, ¿sí? ¿Y para qué? Para poner animales que no pertenecen a esos ecosistemas a pastar. También tenemos que reflexionar desde el punto de vista de la justicia distributiva, de la justicia global. Es decir, muchos países están supeditando sus agendas de producción de animales a las necesidades globales, lo cual contribuye al problema del hambre en el mundo, porque muchas veces se quitan recursos que deberían de pertenecer a esas poblaciones para alimentar animales, lo cual también en términos nutricionales es lo que se ha llamado una fábrica de proteínas en reversa. O sea, dedicamos grandes cantidades de alimento y de nutrientes para luego recibir mucho menos de lo que invertimos. Entonces, también desde ese punto de vista se puede ver el problema. Y finalmente, pues en términos de lo que estamos contribuyendo a que haya más brotes zoonóticos, o sea, el sistema de producción de alimentos contribuye a eso y bueno, algo tendríamos que hacer. Y lamento terminar con esta nota pesimista. Yo creo que no estamos haciendo lo suficiente y que vamos a escenarios catastróficos. Gracias, doctor. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM le agradece muchísimo su participación. No se desconecten, voy a pasar los comerciales. Pues ya está aquí nuestro cartel para el próximo congreso. Como cada año saben que lo hacemos en octubre. Una mirada al pasado para impulsar el futuro de la investigación. Y va a ser del 20 al 31 de octubre. Tenemos un conversatorio que se llama Coralisis por Gilberto Esparza, artista creador de la obra. Es del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera CRIAP Manzanillo. El tema es monitoreo e investigación del sistema colector de organismos coralinos. Y finalmente tenemos una convocatoria que va a estar abierta a lo largo de todo el año sobre cambio climático al día, que es un blog de divulgación. Si quieren participar con una fotografía, obviamente relacionada a temas de medio ambiente y cambio climático, esta es la fotografía de Abigail Díaz Armendari, nos comparte su fotografía llamada Masacre Ecológica. De la categoría de impactos, en esta fotografía el paisaje parece detenido en un lamento. Donde antes había un bosque lleno de vida, hoy solo quedan los restos de unos troncos carbonizados. Muy lamentable. Como espectros de madera, testigos mudos de la destrucción humana. El suelo agrietado y oscuro guarda las cenizas de lo que antes fue verde y la ausencia de aves y hojas convierte el silencio en un grito silencioso de desesperación, en un funeral viviente, en un retrato del olvido, de la negligencia, de la herida abierta que deja la deforestación humana. Una imagen que no necesita palabras para doler. El cambio climático no solo aumenta la probabilidad de incendios forestales, sino que también la pérdida de bosques por talas sin regulación disminuye los grandes sumideros de carbono. De nuestra parte es todo. Les deseamos que tengan bonito día y excelente provecho. Hasta la próxima.